Ok, adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Nelcy Estela Jacome Torres, soy estudiante del programa de Ingeniería Forestal en la Universidad del Tolima. Es un programa de licenciatura para acá como en contextos mexicanos. Este proyecto surge de como tesis de pregrado eh, de pues la universidad y el ingeniero Mauricio Perea, que se presenta como director del proyecto, y la codirección del profe Miguel y la profesora Milena Segura. Bueno, los manglares son un ecosistema marino costero que se localiza en las zonas tropicales y subtropicales del planeta, que presenta adaptaciones morfológicas, fisiológicas y reproductivas que les permiten habitar ambientes agrestes. Estos ecosistemas proporcionan una gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos no solo a las comunidades aledañas al mismo, sino que también al equilibrio ecológico del planeta como tal. En Colombia podemos encontrar aproximadamente 2.800 kilómetros cuadrados de esta cobertura de manglar distribuida en la costa Caribe y en la costa del Pacífico, en donde se concentra pues la mayor cantidad de área en la costa del Pacífico. eh, y pues a pesar como de que la mayor cantidad de área se encuentra en esta zona, podemos encontrar que este manglar se encuentra en estado de vulnerabilidad porque enfrenta diferentes presiones antrópicas. También se presenta que los estudios o investigaciones de Colombia frente a los manglares se han concentrado más en la zona del Caribe que en el Pacífico, debido también a diferentes problemáticas sociales como de violencia y entre otras, y también a la estructura del manglar de esta zona, ya que es una estructura mucho más densa de la que podemos encontrar en el Caribe. Eso por un lado. Y por otro lado, también encontramos que pues, esto dificulta los monitoreos en campo y hace que pues, haya como menos trabajos o investigaciones en esta zona. Para todo esto, se han presentado alternativas como las geotecnologías de teledetección que nos proporcionan una herramienta para poder estudiar esos ecosistemas, enfrentando como superando estas limitantes. Pero aún dentro de las tecnologías de teledetección se encuentran más limitantes en el uso, por ejemplo, de imágenes que proporcionen información para estas zonas, ya que son áreas de alta nubosidad la mayor parte del año. Entonces no encontramos imágenes que proporcionen pues esa información, ya que está todo el terreno cubierto de nubes. Eh, para esto, también se han presentado inconvenientes en la parte de la identificación de índices específicos o índices que proporcionen esa separabilidad efectiva de lo que es el manglar y lo que es el bosque de condiciones terrestres para toda esta zona costera. Entonces, en la última década se han presentado como unos avances frente a la determinación de índices, la creación de índices específicos para manglares que puedan ser efectivos en la separabilidad del bosque manglar del bosque terrestre. En este marco, el objetivo principal de este proyecto es identificar ecosistemas de manglar mediante el uso de imágenes satelitales y la comparación de índices específicos en este ecosistema. Como objetivo específico tenemos primero realizar una revisión bibliográfica y un análisis bibliométrico para identificar índices de vegetación específicos en el monitoreo y mapeo de ecosistemas de manglar. Como segundo objetivo, tenemos determinar índices de vegetación específicos en imágenes Sentinel-2 utilizando herramientas geoespaciales en el área de estudio. Y como tercero, tenemos la validación de la precisión de estos índices seleccionados mediante la matriz de confusión e índice capa y la concordancia frente a los datasets a nivel nacional, que es los realizados por el INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marino-Costeras de Colombia, y a nivel internacional por medio de la cartografía realizada por la ESA World Cover de España. Bueno, el área de estudio, como podemos identificar en el mapa, se encuentra en el municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño, Colombia. Este es un municipio que se localiza al suroccidente del país. Limita al norte con los municipios de Francisco Pizarro, al sur con la República de Ecuador
al oriente con barbacoas y al occidente con el Océano Pacífico. Le establecimos como esta área que podemos ver en rojo, como el área ROI o área de influencia donde vamos a realizar el estudio. Y los criterios para que tuvimos en cuenta para seleccionar esta área fue primero pues toda la línea costera, que es donde generalmente se ubica el ecosistema de manglar. Tuvimos en cuenta la presencia de otras coberturas para poder identificar la separabilidad y la delimitación municipal, pues para no pasarnos de pronto a otra jurisdicción. Dentro de la metodología, pues primero hicimos una revisión bibliográfica de todos los estudios en teledetección enfocados pues en los ecosistemas de manglar para identificar las dinámicas de los índices específicos dentro el campo científico. Luego se hizo como una submuestra de esta primera revisión y se sacaron como los estudios que se enfocan en la creación de índices específicos para manglares. Y a eso también le hicimos un análisis bibliométrico para ver como las dinámicas en torno a la coautoría, las palabras clave, los resúmenes y los títulos. Seguidamente realizamos una interpretación visual mediante la combinación de bandas RGB. Tuvimos en cuenta todas estas combinaciones de banda de color natural y de falso color y realizamos una firma espectral para identificar en qué espectro electromagnético se encontraba el manglar de esta zona. Luego realizamos la aplicación de los índices específicos en el área de estudio y posteriormente se efectuó una selección de puntos manglar y no manglar utilizando los datasets de referencia del ESA Worldcover y del INVEMAR. Ya para finalizar, lo que hicimos fue como el análisis de los datos mediante la matriz de confusión en la evaluación de la concordancia, teniendo en cuenta las estadísticas descriptivas de los valores de reflectancia de los índices, la comparación de las áreas de cada índice frente a los datasets nacionales e internacionales y la matriz de confusión teniendo en cuenta la precisión del productor, la precisión del usuario y la precisión global y pues el índice kappa. Bueno, como resultado obtuvimos una muestra de 397 referencias, de las cuales 6 artículos se encontraron enfatizados como en la temática de índices específicos para manglares en la teledetección de los mismos. El análisis bibliométrico, identificamos que en la conexión temática de palabras clave, las publicaciones o la temática de índices de vegetación, como podemos ver aquí, presentó únicamente 7 repeticiones y su máximo desarrollo se presentó en el 2019. Y frente a la coautoría de las relaciones de los autores como tal en los artículos de los índices específicos, no se presentó ninguna comunicación ni correlación entre ellos. 5 minutos. Se identificaron los siguientes índices. Tenemos el índice combinado de reconocimiento de manglares, el índice de manglares de diferencia normalizada, el índice de vegetación de manglares, el índice de manglares, el índice modular de reconocimiento de manglares, que incluso es el único índice que ha sido catalogado para la zona de América en el país de Brasil, y el índice de discriminación de manglares en sus versiones 1 y 2. En la interpretación visual se obtuvo como una mejor visualización de las coberturas en la combinación de falso color frente a las combinaciones naturales y otras combinaciones. Y en cuanto a la firma espectral, se obtuvo que el manglar presenta una firma espectral menor a las coberturas de agricultura y bosque. Y pues acá podemos observar como visualmente o gráficamente los resultados frente a la aplicación de los índices. Bueno, en cuanto a la comparación de las áreas, encontramos que el MI presentó los resultados más asertivos o más cercanos a los datasets de referencia por los cuales estamos comparando,
Y encontramos también que en los datos de las estadísticas descriptivas y el comportamiento de los datos de reflectancia, el MI presentó la menor dispersión de los mismos. Y en cuanto a la matriz de confusión, se presenta el CMRI, que es el índice combinado de reconocimiento de manglares, como el índice con una mejor concordancia. Y el índice de vegetación de manglares como el índice de menor concordancia. Con todo esto, discutimos que pues, los índices específicos para manglares presentan baja influencia dentro del campo científico de la teledetección de manglares, y esto es algo que no solo encontramos nosotros, sino también otros autores, y pues también que el desarrollo dentro de esta temática ha sido muy independiente de los autores de por sí. También encontramos que la evaluación de estos índices, como ha sido en diferentes zonas, en especial en las zonas de Asia, tenemos versatilidad de comentarios frente a la eficiencia de los mismos, ya que las condiciones particulares ecológicas de cada área influyen en la eficiencia de estos. También, pues, la firma espectral que obtuvimos se presenta por encima de las que presentan otros autores. Entonces, establecimos un rango de 0,20 a 0,30. Aquí podemos observar los datasets, como las imágenes de los datasets utilizados, y pues el 86% de los índices utilizados presentó una sobreestimación frente a estos datasets, en donde el MI fue que él presentó mejores resultados. Pues, al compararlos, presenta algunos errores, pero fue el más acercado. Entonces, bueno, y en cuanto a la matriz de confusión, discutimos que pues el índice de manglares, el índice de reconocimiento de manglares eh, presenta, sí, buenas como métricas, resultados ante la matriz de confusión, pero pues ante los otros parámetros no representa un buen índice, en el sentido de que no se ve como una integralidad de los datos, por lo que se adhiere que hay un error en la identificación de los píxeles de manglar. Y pues el MI presenta los resultados más aceptables, porque en todos los parámetros presenta como los mejores sí, resultados. Y pues esto para otros índices, para otros artículos, no ha sido este índice como el más efectivo. Con todo esto presentamos las siguientes conclusiones. Primero, que los índices de vegetación específicos en manglares son una rama, se han desarrollado de manera aislada e independiente y de bajo impacto en el conocimiento científico de los ecosistemas a nivel nacional e internacional, debido a que representan el 1,2% de la investigación científica en manglares mediante el uso de tecnologías como teledetección. Segundo, la determinación de los índices específicos para manglares se presentan como deficientes en esta investigación a la hora pues de usar imágenes satelitales en esta área de estudio, debido a que solo el 86% no pudo definir o determinar con claridad los ecosistemas de manglar. Y por último, la evaluación de la precisión presenta al MI como el índice más aceptado o para evaluar estas áreas, porque pues presenta mayor homogenización en el análisis estadístico. Estas son las referencias y pues les agradecemos. Voy a dejar las preguntas para el final con los 4 expositores. Está Carlos Felipe en línea. ¿Se encuentra por ahí? Ah, ya lo vi. Ah, no, Carlos. Buenos días, aquí estoy. Perfecto. Bueno, Carlos Felipe nos va a presentar el análisis del NDVI como indicador de la pérdida de la cobertura boscosa en la cuenca del río Calvario. Adelante. Ahí está compartiendo. Buenos días, agradezco la presentación de la doctora y es un gusto saludarlos. Bien, el día de hoy les voy a presentar un poco del avance que llevamos en relación a esta investigación. La siguiente, por favor.
Bien, para recordar, pues ya sabemos que una cuenca hidrográfica es un territorio el cual capta de manera natural el agua, puede ser proveniente de la lluvia, del granizo o de la nieve, y que es vertida directamente hacia un cauce principal. La siguiente, por favor. Entonces, siguiendo esta base, todos vivimos dentro de una cuenca, en donde coexisten diferentes recursos, tales como el agua, el suelo, la flora, la fauna y, por supuesto, nosotros. Entonces, día con día estamos conviviendo unos con otros. La siguiente, por favor. A partir de lo anterior, nosotros podemos entender entonces a una cuenca como un sistema en donde todos los componentes se encuentran relacionados entre sí y que una buena o una decisión poco acertada va a repercutir en alguno de sus componentes. Entonces, como nosotros vivimos dentro de una cuenca, en algún momento tenemos que desarrollar alguna de estas actividades económicas, como la agricultura, la industria, la construcción o los servicios, y que estos pueden influir en mayor o menor medida en la salud y estabilidad de la cuenca. La siguiente, por favor. Es por ello que planteamos la siguiente problemática. Dentro de nuestra área de estudio, la deforestación se ha agravado durante los últimos 30 años y pues recordemos que los bosques son una importante reserva de biodiversidad, de servicios ecosistémicos y que pues es aprovechable por nosotros los humanos y la naturaleza en general. Es por ello que nos propusimos evaluar la calidad de la vegetación en la cuenca en un periodo de 30 años. La siguiente, por favor. Para ello, a través del portal de la USGS, se descargaron imágenes Landsat 8 y 5 que fueron procesadas a través de ArcGIS mediante la fórmula que ustedes pueden obtener en pantalla para la obtención del índice de vegetación. La siguiente, por favor. La siguiente. Y con ello llegamos a resultados de la discusión. Aquí ustedes pueden apreciar el área de estudio que corresponde a la cuenca Xoloatlán-Calvario. Esta cuenca tiene una superficie de más de 11.000 hectáreas, en la cual se encuentra asentada de manera parcial en Atempan, en Teciutlán, en Huitamalco, en Xutetelco y en Chignautla. Esta cuenca se encuentra en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Aquí la vegetación natural que predomina es el bosque templado, que está conformado por pino y encino. Además de que pues las actividades económicas que predominan en nuestra zona de estudio son referidas hacia la agricultura, la ganadería y pues en los últimos años se ha observado un incremento importante también en la industria, más específicos en la industria textilera. Y aquí en el mapa de igual manera ustedes pueden observar los dos ríos que se encuentran dentro de la cuenca, que son los principales, el río Calvario y el río Xolas, que pues recorren desde la parte alta hasta la parte baja la cuenca de estudio y que finalmente se unen al río principal que es el del Tecolo. La siguiente, por favor. Bien, con esto llegamos al índice de vegetación. El índice o el NDVI básicamente nos dice qué tan saludable, qué tan densa se encuentra la vegetación presente en nuestra zona de estudio y se maneja en un rango que va de 1 a -1, en donde aquellos datos que se encuentran más cercanos a 1 nos indica que la vegetación se encuentra más densa y por lo tanto más saludable, a diferencia de aquellos valores que se encuentran más cercanos a -1 que nos indican menor cubierta vegetal, que pueden ser áreas rocosas, suelo desnudo o incluso áreas de agua. En nuestra zona, pues no existen lagunas y la parte que posiblemente se pueda encontrar
en valores cercanos a -1 únicamente corresponde a las localidades que se encuentran dentro de esta zona de estudio. Como dato importante, dentro de esta zona habitan alrededor de 70.000 personas que se encuentran distribuidos dentro de la zona de estudio. Para ello, el NDVI de 1993 nos arrojó un valor de 0.78 a menos 0.07, en donde ustedes pueden observar que la parte media y la parte baja es en donde se concentraba la mayor parte de bosque de pino encino. Que si nosotros volteamos a ver el mapa del 2023, aquí hay una importante pérdida de cobertura vegetal, tal cual nos indica el NDVI, que bajó de 0.78 a 0.54. Y aquellos colores que ustedes pueden observar en un tono azul oscuro, de igual manera se redujo para el 2023, que nos indica o nos indicaba la mayor zona de cobertura forestal. Estas partes o estos tonos en color amarillo representa la ciudad de Teciutlán, que podemos ver un incremento en esta. Sin embargo, pues desafortunadamente no hay un ordenamiento adecuado en relación al crecimiento de la población y que estos pues también se pueden encontrar distribuidos tanto en la parte sur como en la parte norte de la cuenca. 5 minutos. Gracias. Y que esto, pues, finalmente se debe a la urbanización, desarrollo de las actividades agrícolas y que esto desafortunadamente va a influir en la degradación del suelo. Sobre todo las actividades agrícolas se encuentran muy marcadas en nuestra zona de estudio. Tan solo lo pueden observar en la parte sur de la cuenca, que también, debido a las condiciones de que es una zona plana o llana, es propicia para las actividades agrícolas. Sin embargo, debido a que no ha habido un manejo adecuado de estos, los agricultores llegan a talar indiscriminadamente los árboles. La siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros tomamos como referencia al Arcón para establecer tres categorías, que para 1993 podemos ver cómo el 81% del total de la cuenca presentaba una densidad y vegetación saludable dentro de la cuenca. Sin embargo, pues esto disminuyó muy importante para el 2023, en donde nosotros podemos observar que el 56% del total de la vegetación pues se encuentra en una densidad muy baja. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es importante señalar que ha habido una dinámica de degradación, de conversión de áreas forestales hacia usos agrícolas y urbanos dentro de este periodo de 30 años, que si bien ha habido programas de reforestación para tratar de compensar la deforestación que ha ido en aumento estos últimos años, ha sido poco exitosa. La siguiente, por favor. Aquí tienen dos imágenes, ¿no? De la zona de estudio, en donde la agricultura es lo que actualmente predomina dentro de la zona de estudio, que generalmente los cultivos de papa son los que también han ido en auge en los últimos 30 años, destinando las zonas forestales, o mejor dicho, el bosque, deforestándolo, convirtiéndolo hacia los usos agrícolas. La siguiente, por favor. Con esto llegamos a las conclusiones. Tenemos que la disminución continua del NDVI a lo largo del periodo analizado pues refleja una reducción generalizada de la cobertura vegetal, así como también su vigor y que es evidente que pone en riesgo la biodiversidad local y pues también el caudal de los dos ríos que ustedes pudieron observar en el mapa. Además, los cambios en el uso del suelo, especialmente la deforestación y la expansión de áreas
agrícolas y urbanas son los impulsores en la disminución de este índice de vegetación. Además, estos cambios, como ustedes ya lo vieron en las imágenes, han alterado significativamente el paisaje, por lo que se reduce la capacidad de los ecosistemas para proporcionar los servicios ambientales esenciales, como la regulación del clima y también la provisión del agua. La siguiente, por favor. Bueno, con ello finalizo mi presentación. Les agradezco que me hayan escuchado y cualquier duda estoy aquí para resolverles. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera presentación, que está a cargo de Mauricio Pérez Ardila. Perea, ¿Está por aquí? Perea. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio. Él va a presentar análisis espaciotemporal de incendios forestales en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, en el contexto de la red MAS. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Perea. Yo soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad Federal de Ceará, aquí en Brasil. Y pues bueno, esta investigación surgió a raíz de una comunicación con el doctor Edgar Leija, que hace parte del Instituto Actual de Geofísica ahí de la Universidad Autónoma de México y otros investigadores también de Colombia, que es Julián Leal y Esguani Alvarado de la Universidad del Tolima y de la Universidad Nacional. Siguiente. Básicamente aquí pues vamos a hablar sobre un suceso que ocurrió en Santiago Yamiltepec, ese municipio que queda en Oaxaca, donde con Edgar compartíamos una experiencia en el tema de incendios forestales, sobre todo pues que él está o hizo algunas investigaciones allá. Y pues digamos que para hablar de los incendios tendríamos que hablar primero que pues el fuego ha estado presente durante millones de años y pues digamos que ha hecho parte de la evolución de las diferentes sociedades y que el fuego siempre está presente en los ecosistemas y en el planeta. Y eso lo podemos ver en las imágenes donde nos muestran cómo es la dinámica de las áreas quemadas a nivel mundial. En ciertas temporadas hay ciertas áreas quemadas, sobre todo en las épocas de sequía, y que pues un fuego ya cuando se sale de control por ciertas prácticas tradicionales, pues ya se puede decir que es un incendio forestal porque está amenazando la biodiversidad y muy seguramente a comunidades. Y pues bueno, en México no es indiferente este tema del fuego, como lo podemos ver en la imagen. Esta imagen es reciente de unas plataformas que ustedes tienen ahí de la CONAFOR, y ahí podemos ver, digamos, los puntos de calor que captan los sensores remotos. Que se pueden interpretar como anomalías térmicas asociadas a un incendio de vegetación y en amarillito ustedes pueden ver pues históricamente las áreas quemadas que han habido en el territorio de México. Entonces pues México pues digamos que los incendios son un problema recurrente ahí y que la mayoría de incendios se presentan en marzo a mayo y que la mayoría están asociados pues a causas humanas. Siguiente. También hablar un poco del tema red, pues bueno, digamos que el tema red se está manejando en diferentes países como un mecanismo internacional diseñado para combatir el cambio climático mediante la protección de los bosques, ¿no? Y pues eso fue propuesto más o menos en los años 90 y busca incentivar a los países en desarrollo para reducir estas emisiones por causa de la deforestación y la degradación. Entonces, pues los países que participan en estos proyectos, pues tienen el deber de desarrollar estrategias nacionales, sistemas de monitoreo y verificación a través de los gobiernos, la participación comunitaria y la
financiación de estos proyectos, ¿no? Entonces México pues no ha sido indiferente en estas iniciativas donde ya tiene pues una historia, tiene unas políticas, unos instrumentos ya establecidos para llevar a cabo pues estos y llegar a estas iniciativas y poder llegar a lo que se denomina el manejo integrado del territorio, ¿no? Que es básicamente con ayuda de las instituciones poder planificar las actividades que suceden en un territorio, conservando los bosques y el carbono. Siguiente. Digamos que uno de los problemas aquí, como se los muestro en Santiago, pues es que en Oaxaca, perdón, es que tiene pues muchos incendios durante históricos, ¿no? Pues hay unos picos y digamos que con este estudio buscábamos ver el análisis espacio-temporal que hubo en 10 años, más o menos, del 2002 al 2022 en Santiago y Amiltepec, pues empleando productos satelitales de libre acceso para dar una evidencia y tener un documento pues, científico para la toma de decisiones frente a una estrategia red que se puede desarrollar donde se presentó el incendio, que ya más adelante les voy a mostrar. Siguiente. Pues el municipio se encuentra pues ubicado en la región costera del estado de Oaxaca, en la República Mexicana. Se caracteriza por un clima cálido, subhúmedo, temperaturas entre los 22 y 28 grados, un rango de precipitación entre los 1000 y 2500, con bosques mesófilos de montaña, pino, selva media caducifolia. Y pues digamos que es un municipio muy agrícola, ¿no? Donde las actividades principales son agropecuarias. Siguiente. Ahí se presentó en el Cerro La Tusa, hablando un poco con Edgar, se presentó un incendio en el 2017 donde pues hubo una gran afectación y pues bueno, ahí decidimos hacer esta metodología de trabajar con datos de focos de calor de VIRS, trabajar con imágenes Landsat 8 del pre y post incendio. Pues a raíz de los focos, pues tuvimos la dinámica de los incendios en el municipio. También utilizamos datos de WorldClean, analizamos todo el tema de estadísticas descriptivas, combinación de bandas, también analizamos la severidad del incendio en términos de daño, generamos las áreas quemadas, utilizamos también información de biomasa aérea, de un dataset que hay por ahí muy interesante a nivel mundial y digamos que generamos este tipo de información de la afectación de esas coberturas en Santiago. Siguiente. Aquí, pues, uno de los resultados es que, pues, como ustedes pueden ver en la figura A, en el 2017, pues, hubo un pico eh, en la detección de esos focos de calor, pues, hubo un suceso que, digamos que eh, aumentó las estadísticas de incendios en ese momento. Eh, También, pues, que los incendios no son indiferentes en ese municipio, parece ser que los utilizan mucho para manejos agrícolas, agriculturales. También, pues, digamos que las temporadas secas están en los primeros meses del año, donde pues, los incendios son muy intensos, sobre todo en el mes de mayo. Y pues digamos que en ese momento del año 2017 se registraron 773 focos de calor, de un total de 1333, ¿sí? Eh, de un total de 3718, perdón. Entonces, pues digamos que es una cantidad bastante alta para el municipio. Siguiente. Ahí también, pues como podemos ver, hicimos todo el tema de técnicas de teledetección, todo el tema de procesamiento de imágenes para identificar las áreas quemadas, sobre todo en el año 2017, el suceso del incendio en el Cerro La Tusa, donde ustedes pueden ver ahí como en colores rojizos, más o menos la afectación, que no solamente es ahí en el cerro, sino hay unos colores como amarillitos también cerca a las áreas urbanas del municipio para poder, digamos que los focos de calor nos permiten identificar el tema de densidad. Eh, y pues bueno, ahí vemos y cartografiamos el suceso, ¿no? Siguiente. Ya habiendo identificado pues el suceso, procedemos a hacer todo el tema de firmas espectrales.
donde pues en la imagen pre y post podemos ver en los rangos de las bandas espectrales, podemos ver cómo fue el comportamiento en términos de reflectancia y pues esto es un indicador de la severidad del incendio. También pues lo que denominamos NBR, que es el índice de vegetación de áreas quemadas, donde a partir del delta NBR, que es como la diferencia entre estos dos, podemos generar indirectamente una medición de la severidad. Obviamente, pues esta severidad va clasificada en rangos específicos donde valores superiores a 6 o a 5, pues, dependiendo cómo lo estemos manejando, eh, podría llegar hasta una severidad moderada a alta. Siguiente. Ya aquí pues pudimos mapear 21 cicatrices desde de ese mayo del 2017 con una extensión de más de 10.000 hectáreas localizadas pues en la zona sur, sobre todo del municipio, y digamos que el área del incendio aproximadamente fueron 7.400 hectáreas, entonces fue un incendio pues muy grande en extensión. Y normalmente estas 21 cicatrices en promedio se tiene un tamaño de 492 hectáreas. La CONAFOR tiene un sistema de monitoreo en el cual detectó, en ese mismo momento detectó ese incendio del Cerro La Tusa, pero solamente reportó 1.670 hectáreas, nosotros reportamos 7.400 y pues digamos que el Conafort tiene la característica de dar un atributo al incendio, en este caso fue de prácticas para la cacería, ¿sí? Entonces pues eso es importante porque digamos que esta información geoespacial nos permite tanto generar el área, el perímetro, como todas las medidas globales que se pueden generar y tras de eso, pues hacer una investigación de cuál fue la causa del incendio como tal. Siguiente. Cinco. Ok, gracias. En general, pues digamos que se trató de ver el nivel de severidad con las diferentes coberturas a través de un mapa que se tenía ahí de coberturas. Más o menos tratar de estimar la biomasa en megagramos hectárea y tener pues una medida de la severidad. Pues digamos que se alcanzó hasta una severidad moderada en el pastizal, en selva media, y hay unas áreas pues sin información, obviamente por el tema de escalas, pero nos dimos cuenta que la severidad del incendio, el 82% fue de severidad baja, ¿no? Entonces, pues muy seguramente eh, habían las condiciones para que el incendio no se propagara así como un gran incendio forestal con llamas muy altas, ¿no? Afectando copas de árboles, sino que digamos que esto es una característica importante para poder entender el papel del fuego en esos ecosistemas de selva media, ¿no? Y de pastizal. Entonces tratamos de generar la cartografía de severidad para cada una de las coberturas y poder, digamos que, estimar que hasta un 83% de megagramos hectáreas podrían ser hasta acumulables en estas coberturas que se podrían ver afectadas por un incendio forestal. Siguiente. Además de eso, pues digamos que el cerro pues todavía no es un área protegida, sí es como una área común para la comunidad y pues digamos que en el tema red em, y con estos hallazgos se podría generar digamos una iniciativa de una acción temprana red, ¿no? De poder trabajar con la comunidad a partir de estos hallazgos porque el fuego pues digamos que no está contemplado directamente en el tema red, pero sí es un motor, eh, es una de las principales causas de deforestación de los bosques, ¿no? Y pueden afectar el objetivo de red. Y pues digamos que se pueden generar alternativas, sobre todo con la comunidad, porque pues un incendio libera grandes cantidades de CO2, degrada los bosques, amenazan la biodiversidad y pues digamos que dentro de las iniciativas que tiene México, que era lo que estábamos analizando, aún no se contempla muy bien cómo va a ser el tema de vulnerabilidad o manejo de incendios
para asegurar esas reservas de carbono, como lo que vemos ahí en la imagen, que es como el territorio ideal, ¿no? El manejo integrado ideal que podría tener una cuenca, una comunidad, pues dependiendo de la escala a la que se esté manejando. Sin embargo, hay unos proyectos que están andando en México, que es el proyecto de la Reserva de la Biosfera Calamacuc en Campeche y de la Sierra Madre de Chiapas, sobre todo con el tema de comunidades indígenas. Y siguiente, también desde la CONAFOR, se están llevando a cabo unos proyectos piloto que serían pues, en el estado de Jalisco, en Chiapas, y se tiene contemplado pues, estas intervenciones también en Michoacán y en el estado de Oaxaca, que sería pues muy interesante, pues ya desde la ciencia, desde la universidad, pues desde los investigadores y desde las comunidades que moran ahí, poder presentar, digamos, este tipo de resultados y poder generar este tipo de iniciativas tempranas que incluyan el componente de incendios forestales, digamos, en ese tipo de acciones red. Pues para garantizar eh, la conservación de estos bosques, sobre todo de selva media, ¿no? Que pues no los conozco muy bien, pero sé que son muy importantes y que muy posiblemente este tipo de acciones sean crear un área protegida y pues una de las tantas acciones, ¿no? Y todo el tema de agricultura, manejo forestal sostenible, silvicultura preventiva, especies resistentes al fuego, digamos que también capacitación en el prevención y control de incendios de todas las comunidades que moran ahí cerca y también, digamos, temas de alternativas como agroforestería, ecoturismo y muy seguramente entrar a estudiar el papel del fuego en el ecosistema y el impacto ya en el campo con todo el tema de restauración de ecosistemas. Sí. Siguiente. Mauricio, se terminó tu tiempo. Puedes Ok, sí, concluir. ya era la última, las conclusiones. Ujú. Entonces, pues digamos que podemos evitar estos. De pronto vemos que en México y en otros lados hay este tipo de ecosistemas. Y siguiente, ya pues con el tema red y este tipo de iniciativas podemos evitar de pronto este tipo de, de paisajes, ¿no? Y de catástrofes. Y ya, y cerraría ahí para dar paso a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pasamos a la última presentación. Adelante los aplausos. Ok, la última presentación de este bloque está a cargo de Marina Aguilar, la doctora Mariana Bussi y Mariana Espinosa Quesada. Son puras Marianas. La presentación tiene como título Modelos de distribución de Nektuma de Nudans, Bet y N-alpatacofil bajo escenarios de cambio climático en la región patagónica. Hola, buenas Adelante. tardes. ¿Puedo compartir la presentación? Sí, sí. Sí, adelante. Bien. ¿Se ve la presentación? Como para una novela. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Aguilar. Soy estudiante avanzada de la licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Mi trabajo surgió como parte de mi tesis de grado titulada Modelos de distribución de Neltuman de Nudas y Neltuman Alpataco bajo escenarios de cambio climático en la región patagónica. Mi trabajo está dirigido por la doctora Mariana Bussi y la especialista Mariana Quesada. Bueno, a modo de introducción podemos definir al cambio climático como alteración del clima que está atribuida a actividades antropogénicas y que van a modificar la composición de la atmósfera y se va a sumar a la variabilidad natural del clima.
Este cambio va a producir una afectación en la biodiversidad y en la distribución de las especies, dado que las especies vegetales están asociadas a un rango térmico de humedad y de radiación que va o que influye en la fisiología y fenología, determinando su distribución como consecuencia de la variación de las precipitaciones y temperatura. El rol de los arbustos en Patagonia, en ecosistemas áridos, cumplen un papel clave ya que disminuyen la erosión producida por viento y agua, mejoran la infiltración de agua, también facilitan el microclima favorable para el establecimiento de plántulas, ya que reducen el estrés hídrico y térmico, proveen refugio frente a herbívoros y forman islas de fertilidad, dado que favorecen la recolección de restos orgánicos que son transportados por el viento. Bueno, dentro de la familia de las fabáceas, de las leguminosas, tenemos el género Neltuman y mi trabajo específicamente se basa en las especies Neltuman alpataco y Neltuman denudas. A modo de introducción podemos decir que esta familia proporciona estructura y fertilidad del suelo, la fijación de nitrógeno, movilización de nutrientes, facilita el establecimiento de plántulas y proporciona el refugio para animales. Dentro de mi área de estudio vamos a tener la provincia fitogeográfica patagónica, en donde se establece, donde se registra la especie Neltuman denudas, y dentro de la provincia fitogeográfica del monte tenemos a Neltuman alpataco. A modo de caracterizar el género, podemos decir que son especies arbustivas con espinas. Las flores se disponen en espigas de color amarillo, las hojas son pequeñas y el fruto es una vaina de color marrón. Bueno, dentro de lo que serían los sistemas de información geográfica, los SIG, son herramientas geoespaciales que permiten analizar y modelar cambios en el paisaje y territorios a través del tiempo, integrando datos espaciales y temporales. Dentro de las aplicaciones, que son múltiples, podemos tener la planificación sostenible, el desarrollo territorial, la conservación y la gestión ambiental. Particularmente para mi trabajo vamos a hacer uso de la predicción de la distribución de especies que contribuye a la gestión ambiental y a la conservación de la biodiversidad. Dentro de lo que sería el modelado de distribución de especies, tenemos que es un método empírico que nos permite correlacionar los registros de presencia de las especies con variables ambientales. Esta predicción no solamente se puede dar en condiciones conocidas, digamos, en la actualidad, sino también ante distintos escenarios de cambio climático. Particularmente para mi trabajo utilizamos el algoritmo Maxen, que está basado en la máxima entropía, y vamos a tener que el algoritmo necesita datos de presencia, que va a ser la variable dependiente, y como variables independientes tenemos las variables ambientales. Como resultado se obtiene un mapa continuo de probabilidades que va de 0 a 1. Y dentro de las ventajas que tenemos, podemos decir que funciona con pocos datos de presencia, se consideran las interacciones entre las variables y es determinista y confiable. Bueno, dentro de lo que tenemos las proyecciones de bajo cambio climático, tenemos que se utilizan modelos de circulación general para simular estos escenarios futuros. Dentro de Maxen existe una herramienta que es MEX, que mide la similitud ambiental entre el entrenamiento y la proyección. A partir de esto nosotros vamos a obtener lo que son las zonas que presentan mayor idoneidad ambiental, donde van a estar representadas las zonas con las condiciones óptimas fisiológicas para la especie,
Y también este programa o esta herramienta nos permite identificar aquellas áreas de contracción, expansión o desplazamiento del rango de distribución de las especies bajo escenarios de cambio climático. Bueno, el objetivo del trabajo es generar modelos de distribución potencial de 2 especies del género Neltuma para evaluar las posibles modificaciones en su distribución debido al cambio climático. Mi área de estudio o el área de estudio es la región patagónica, que se extiende al este de la cordillera de los Andes, desde los 37 grados sur hasta los 55 grados sur en América del Sur. Como había mencionado anteriormente, las provincias fitogeográficas que forman parte de mi estudio son Patagonia, en donde el clima es frío, ventoso y seco, con características de semidesértico, con precipitaciones menores a 250 milímetros al año, temperaturas medias que van entre los 12 grados centígrados en la parte noreste y 3 grados centígrados en la parte sur. Y esta región está dominada por los vientos del oeste. En el monte el clima es más bien subtropical, seco al norte y fresco y seco al sur. Las temperaturas medias son 17,5 grados centígrados al norte y va de 13 grados centígrados al sur. Las precipitaciones anuales son entre 100 y 400 y tenemos una alta evapotranspiración. Bueno, dentro de lo que serían los materiales y la metodología, me voy a ayudar con el grafiquito que tienen a la derecha, donde nosotros tenemos la variable respuesta. Vamos a tener lo que serían los datos de entrada, donde tenemos variables respuestas que son los registros de presencia, y variables ambientales que son las variables explicativas. Como registro de presencia utilizamos fuentes de datos como el GBIF principalmente, también relevamiento de campo y bibliografía. En total se recopilaron 128 datos de Neltuman denudas y 104 de Neltuman alpataco. Dentro de las 5 minutos. Dentro de las variables explicativas tenemos las bioclimáticas, que fueron 19, topográficas fueron 3 y ambientales fueron 2. Estos datos de entrada se procesaron en el algoritmo Maxent para obtener los modelos de distribución tanto en escenario actual como en escenario futuro. Bien. Dentro de los parámetros que se utilizaron para calibrar el modelo, se utilizaron el 75% de los datos y el 25% para validar. Dentro de esa correlación se seleccionaron las 5 variables más importantes y que no se encontraban correlacionadas. Dentro de los modelos de bajo escenarios de cambio climático se modelaron 2 escenarios, uno optimista y uno pesimista. Se utilizaron 2 modelos climáticos globales para 2 periodos. En este caso, para los bajos escenarios de cambio climático, se utilizó el análisis MES. Para evaluar los modelos, se evaluó el rendimiento mediante la curva ROC y el área bajo la curva. Podemos interpretar que cuando el valor del área bajo la curva es cercano a 1, se dice que la predicción es perfecta. Como resultados, podemos decir que todos nuestros modelos dieron mayor a 0,80, lo que nos indica un buen desempeño predictivo, y las variables más importantes no correlacionadas fueron para Neltuman denudas, temperatura media del cuarto más seco, estacionalidad de precipitación, precipitación del trimestre más cálido, elevación, índice de aridez. Para Neltuman alpataco fue rango diurno medio, temperatura media anual, estacionalidad de la precipitación, elevación e índice de aridez. Para la representación espacial de la idoneidad ambiental, vamos a trabajar en porcentaje. Para Neltuman denudas actualmente sería del 4% aproximadamente,
para un escenario optimista sería del 2,75% y para un escenario pesimista de 2,73%. Para Neltuman al Pataco actualmente sería de 6,12%, en un escenario optimista de 5,22% y un escenario pesimista de 3,61%. Podemos decir que la reducción del área de alta idoneidad bajo escenarios futuros se encuentra más acentuada en un escenario pesimista. Bueno, acá tenemos lo que recién mencioné, tenemos un escenario actual donde tenemos del 4%, en un escenario optimista del 2,75% y un pesimista de 2,73% para Neltuman de Nudas. Para Neltuman al Pataco tenemos un escenario actual del 6,12%, que es el área de idoneidad ambiental resaltada en rojo, y un escenario optimista sería del 5,22% y un escenario pesimista del 3,61%. Como discusión podemos decir que no se identificaron nuevas áreas adecuadas en un escenario futuro, ya que no se evidencia desplazamiento hacia mayores latitudes. Lo que sí se observa es que hay una reducción de estas áreas de idoneidad en ambas especies. También podemos determinar que las especies, al tener una adaptación a altas temperaturas, con una temperatura de germinación óptima entre 25 y 40 grados, y además que no se identificaron este desplazamiento hacia mayores latitudes, podemos inferir que la variación en el régimen de precipitaciones sería el factor principal y no las temperaturas. Como conclusión podemos decir que el modelo es una herramienta, o el modelado es una herramienta útil como un diagnóstico inicial que nos permite establecer planes de conservación, restauración y contaminación ambiental, y también que aporta una base sólida para futuras investigaciones. Como limitaciones, y es parte de mi experiencia, que la escasa cantidad de registros de presencia por ahí es un problema. Podría estar asociada a que no se realiza la carga de todas las especies registradas, también la dificultad en la búsqueda de las variables explicativas, y que también se podría sobreestimar el impacto, ya que las especies podrían adaptarse. Bueno, muchas gracias a todos y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Marina. Pues vamos a pedirle a Nelcy, a Carlos Felipe, a Mauricio y a Marina, no Mariana. Vamos a pedirles que contesten las preguntas que tenemos aquí en el salón. Y hay una en el chat. Hay una en el chat. Vamos a comenzar con la del chat para no dejarla fuera luego. Dice, pregunta para la señorita la primera presentación, la señorita Nelcy. ¿Cómo se pueden involucrar a las comunidades locales de Tumaco en este tipo de estudios de índices de manglares, considerando su conocimiento tradicional y la importancia de estos ecosistemas? Bueno, muy buenas tardes ya. Sí, ya tardes. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, este territorio es muy rico en etnobotánica, ¿no? Y la parte de los ecosistemas de manglar, de las comunidades, el conocimiento ancestral es también un plus dentro de toda esta riqueza. ¿Cómo los involucramos? Bueno, estas geotecnologías presentadas como las problemáticas que se dan en el territorio se presentan para que las comunidades puedan tener herramientas de toma de decisiones frente a su propio territorio. Entonces, en cuanto al conocimiento ancestral, se requieren incluso que estos monitoreos realizados por medio de los sistemas de información geográfica sean, no cartografiados, sino como monitoreados en campo, confirmados en campo con las comunidades que son las que conocen y guardan el territorio. Se conocen de procesos con comunidades que se dedican a la extracción de piangua, que es un
molusco que crece en los manglares y la comunidad los recoge para la comercialización y ellos protegen y cuidan el manglar de la deforestación y de las otras presiones del avance de la frontera agrícola, por ejemplo. Entonces, las comunidades son el eje clave dentro de toda esta investigación porque es una herramienta que se brinda para ellas para facilitar sus procesos de lucha y pues el ideal de todo esto es como un primer avance en todas esas problemáticas que se expusieron. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguna pregunta aquí en presencial? Hola, buenas tardes. Primero, gracias por sus presentaciones, me parecieron muy interesantes todas. Mi pregunta va dirigida a las primeras presentaciones en las cuales utilizaron índices de vegetación. Se me hace una herramienta muy útil y aparte porque los resultados pues, nos pueden brindar información valiosa para la gestión ambiental, ¿no? En algunas de sus presentaciones mencionaron las limitantes que tiene el uso de capas satelitales. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué tanto podría afectar los resultados a que bueno, a que tengan un margen de error pues, por estos limitantes que podrían ser como la resolución de las imágenes o también como lo mencionaban, a veces pasan nubes y no se puede obtener la información de esas capas satelitales? Por lo tanto, ¿qué tanto se podría confiar en estos resultados? O si hay algún mecanismo para poder corregir este error. Esa sería la pregunta. ¿Voy primero? Sí, fue para ti, creo. Ok, Bueno, para los los dos primeros. Para Ok. los 3 participantes. Ok. empezamos con vos. Conmigo, ok. Bueno, nosotros trabajamos efectivamente a la hora de como buscar mediante los medios de consulta tradicionales para la descarga de imágenes satelitales y encontramos literalmente toda la zona cubierta de nubes, no hay información para la zona de Tumaco. Y lo que se hizo fue trabajar un mosaico de Sentinel-2 que se creó en el año 2020, que es un mosaico de composición libre de nubes. Ellos lo que hicieron fue como mediante el complemento de Google, la herramienta de Google Earth Engineer, hicieron como una secuencia de toda esa información cartográfica de la zona, eliminaron y corrigieron el error de las nubes proporcionando información para estas zonas en las que antes de esta cartografía pues no podíamos tener acceso. Entonces, esto nos ha permitido como avanzar. Yo creo que las geotecnologías van a ir avanzando cada vez más en corregir esos errores. Este es un ejemplo de ello y son confiables en la medida que seguimos puliendo y mejorando como estas estadísticas. También no se deja de lado el trabajo de campo, ya que, por ejemplo, las cartografías utilizadas en esta investigación, las cartografías de base, lo que son del INVEMAR y del ESA Workover, son cartografías que han sido sustentadas también en trabajos de campo. Entonces eso le da como un mayor o reduce de alguna forma el error que se presenta a la hora de la reflectancia. Entonces, son confiables y pues debemos como estar actualizando y articulando el trabajo de campo con los SIC. ¿Alguna otra pregunta? No, van a responder la confiabilidad los siguientes participantes. Me parece que la última presentación de las especies, ella sí hizo un análisis de confiabilidad, pero ¿nos pueden comentar, contestar la pregunta? Mauricio y Carlos Felipe. Marina. Hola, ¿me pueden repetir la pregunta que se escucha lejos? La pregunta era que, bueno, sabemos que el uso de capas satelitales tiene limitantes como la resolución o el paso de las nubes. Entonces la pregunta es si ustedes utilizaron algún método para poder corregir este error que se podría presentar en el uso, bueno, en los resultados finales. Bueno, pues para mi caso, yo estuve muy de buenas en que no había nubes en ese momento. Eran mínimas, ¿no?
por lo que no sé, pues no conozco muy bien México, pero la mayoría de nubes se concentran cerca del Ecuador, ¿no? Y pues Mm, digamos que coincidimos con la temporada seca para mm. poder, digamos, tener el mayor número de imágenes libres. Igual pues solamente fueron dos en este caso, ¿no? Porque los focos de calor del BIRS nos permitieron pues identificar como la fecha donde podríamos descargar la imagen pre y post incendio y pues digamos que estaban libres de nubes casualmente en ese momento. Pero pues como lo comentaban él, sí, ya hay tecnologías y digamos procesos ya muy avanzados, ya casi que automáticos, donde pues eliminar estas nubes pues ya es como parte del procesamiento de la imagen, ¿no? Ya antes, algunos años atrás se perdía mucho tiempo en el pre, ¿no? En tratar de que la imagen fuera perfecta, pero a medida del tiempo se han mejorado pues como estos algoritmos de detección y de mejoramiento de imágenes y pues ya se habla ya de productos libres de nubes, ¿no? La mayoría de casos y sobre todo en misiones satelitales privadas, pero pues es más de buscar de pronto el insumo, ¿no? Como tal. Y adelante, ¿alguna otra contestación por parte de los participantes? Sí, bueno, me gustaría comentar también. Ujú. Adelante. Es, sí, es importante lo que comentas, ¿no? De, pues, el grado de confiabilidad en relación al uso de imágenes satelitales. En mi caso particular, pues, como les comenté, llegué a utilizar las del portal USGS, en donde básicamente utilicé aquellas imágenes que son en el periodo de secas, debido a que pues es a lo que también te recomienda la literatura, ¿no? Que para que hagas un estudio de este tipo se recomienda que no haya presencia de nubes, que sea en época de secas, para visualizar de mejor manera la vegetación presente, las zonas o asentamientos humanos, mejor dicho, para que realices una clasificación adecuada. Pues como yo les presenté el índice de vegetación, esto también está acompañado de una clasificación supervisada, que no nada más se basa en lo que yo estoy observando a través de la computadora, sino que también se apoya de los recorridos en campo. Pues, soy de Zaragoza, Teciutlán está aquí cerca, y básicamente a través de la universidad nos proporciona transporte para que hagamos el recorrido en campo de varios días, pues ya saben, el área de estudio no es pequeña. Y para los recorridos luego muchas veces se necesitan varios días. Entonces, como lo mencionaba eh, alguna compañera, si no mal recuerdo, que se empata entre el trabajo eh, de descargar las imágenes y también las salidas a campo para verificar exactamente que lo que observamos en las imágenes lo podemos observar en campo también. Y también por ahí alguien, si no mal recuerdo, realizó el índice de capa, que efectivamente también te da confiabilidad en relación a la categorización o las clasificaciones que tú realizaste a través de, yo por ejemplo utilicé ArcGIS para ver el grado de confiabilidad entre lo que yo realicé a lo que realmente es. Entonces, también se realizó eso, pero ya no se los presenté. Entonces, básicamente es eso. Pues en el análisis de estadística. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hola, buenas tardes. Sería, creo que para Mauricio, que nos comentó sobre que luego hace el mapeo de áreas quemadas y luego hace una evaluación de biomasa, ¿no? Entonces, me gustaría ver si nos puede comentar un poco más de los datos que usó y, por ejemplo, por ahí vi que había más o menos cero, ¿no? Entonces, algo de la incertidumbre de estos estimados de biomasa. Ok, sí, no, pues digamos que normalmente lo que se busca es uno, la superficie, ¿no? Todo esto de perímetro, ancho, largo, que conocemos.
y indirectamente se han desarrollado unos índices de quema que, pues digamos que nos permiten saber la severidad en términos de daño indirecto, ¿no? Porque pues en el momento el incendio fue en el 2017 y pues bueno, ya es un incendio histórico donde pues ir ahora a campo, pues ya las condiciones son un poco diferentes. Normalmente pues esto se hace así, comparando dos imágenes, pero se podrían comparar una serie de tiempo también y digamos involucrando el mismo índice o el NDVI o una serie de índices para ver el comportamiento de la vegetación al fuego, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos una serie de tiempo con unas mediciones y podríamos ver en qué fecha aumenta el NDVI, que en teoría aumentaría la biomasa o aumentaría pues la capacidad fotosintética de las comunidades vegetales ahí. Sin embargo, ahorita se está moviendo mucho en lo científico tratar de calibrar estos índices porque la mayoría son para ecosistemas, por ejemplo, de Estados Unidos, donde los desarrollaron inicialmente, ¿no? Que son otro tipo de bosques. Entonces, lo que se está haciendo es calibrar un poco estos índices para las zonas de estudio y también hay metodologías que permiten hacer una correlación entre el índice de quema frente a, digamos, ya trabajos de campo que se hacen en el área afectada. Si no recuerdo mal, hay una metodología que es CBI, donde pues ya se tiene ya más visualmente, con fotografías, una interpretación más del experto y digamos que se genera una mejor confiabilidad de este tipo de, 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 de datos de severidad, ¿no? Igual también hay otros índices, ¿no? Ahí tocaría jugar un poco también con el tema de cuál es mejor para cierta área, eh, ver cuál se adapta mejor al ecosistema, porque pues unos son más sensibles que otros, ¿no? En el tema de la relación de bandas espectrales, pero digamos que hay tema para investigar sobre esto, ¿no? Y sobre todo entender el papel del fuego en el ecosistema, porque si lo recuerdan, el, aquí en este estudio nos dio que el incendio fue de severidad baja en esa Ujú. selva media. Y eso pues digamos que se puede entender que de pronto esa selva no es como muy susceptible al tema de incendios o que en su momento tenía las condiciones para que el fuego no fuera así, pues como vemos a veces en la televisión, que son esas llamas incontrolables y algo sucedió ahí. Sería interesante volver al sitio y hacer ya otro tipo de estudios que nos permitan entender el papel del fuego en ese cerro, ¿no? Y entender un poco más a fondo el papel del fuego en ese ecosistema, sobre todo de selva media. Ok, gracias. Tenemos una pregunta en línea para Marina. Dice, ¿valdría la pena considerar variables del suelo, por ejemplo, humedad del suelo, nitrógeno total, carbón orgánico en suelo, para determinar las zonas de idoneidad de las especies vegetales analizadas? Bueno, sí, totalmente sería lo ideal. Por ahí eso fue una de las limitaciones que consideré en mi trabajo porque justamente tuve mucha dificultad al acceder a las variables explicativas. Nosotros tenemos acá lo que sería el INTA, que no, digamos, al querer acceder, la página ya no estaban los datos disponibles. Entonces tuve varios problemas a la hora de seleccionar las variables. Terminé trabajando con las variables del WorldClim, las 19 bioclimáticas, 3 topográficas que serían de orientación, pendiente y elevación, y 2 ambientales donde tengo el NDVI, índice de aridez. Me tuve que adecuar, digamos, a lo que tenía disponibilidad, a las variables que tenía disponibilidad. Pero sí, totalmente a la pregunta, sería lo ideal. Ok, yo me sumo a esa pregunta en el sentido de que, bueno, las dos especies que yo no las conocía, pero son leguminosas, pues son especies que están en ambientes áridos, semiáridos. Yo estuve trabajando en una selva baja en mi tesis de doctorado y precisamente la variable de suelo, de humedad de suelo, de profundidad de los suelos y los horizontes
sí tenían pues una repercusión muy importante para la composición florística de los ambientes secos, porque es un ecosistema muy sensible a los diferentes niveles de humedad. Sí, totalmente coincido. Justamente intenté incorporar la variable porque estaba pensada, digamos, pero al tener esta limitación no pude, digamos, no la pude incorporar y se terminó trabajando con las variables que mencioné. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta aquí en el salón? ¿No hay ninguna más? Bueno, yo solo una última pregunta para el trabajo de incendios. Me sorprendió demasiado la diferencia del reporte del número de incendios de 1000 y cacho en comparación con el resultado de ustedes que fueron 7000, me parece, ¿verdad? Así fue. Sí. Y pues mi pregunta va hacia si ustedes ya compartieron sus resultados pues con los organismos o con las instituciones que reportaron pues un número muy bajo, y si qué respuesta tuvieron o pues si hubo algún intercambio, alguna manera de colaborar y de verificar que sus resultados son los correctos. Sí, no, pues digamos que salió una publicación precisamente del SIGA hace poco, hace unos días atrás, un libro que es como las experiencias de Red, más de 10 años Red en México. Este estudio, pues, como les comentaba, fue de una conversación que surgió con Edgar, el doctor Edgar Leija. Así esas conversaciones normales que uno hace en estos congresos. Y pues él me comentaba sobre el incendio, que él quería estudiarlo, pues yo también manejo el tema de incendios y llegamos pues a materializar el estudio que se colocó ahí como capítulo del libro en esa publicación. Digamos que el trabajo pues hasta ahorita empieza porque es muy poca la información, sobre todo en esos municipios, eh, sobre todo agrícolas, ¿no? De pronto las grandes ciudades tienen eso lo he visto en las estadísticas que tiene la CONAFOR o el Sistema Forestal de México. Yo soy colombiano, ¿no? Pues no conozco muy bien, muy bien los sistemas allá, pero entiendo que también están generando desde la CONAFOR y otras instituciones diferentes herramientas tecnológicas para ese tipo de monitoreos. Digamos que bueno, queda el antecedente. Yo también pues miré el tema de CONAFOR, pues entendiendo un poco mejor cómo se hacen las alertas de ellos y pues digamos que sí, se tiende a que las instituciones tengan una subestimación de las cifras, ¿no? Pues digamos que de pronto en su momento 2017, pues no se tenía muy bien el sistema desarrollado o estaba en desarrollo, pero yo creo que actualmente México es uno de los pioneros a nivel pues Latinoamérica en el tema de monitoreo, modelación y sobre incendios forestales. Entonces, pues todo va mudando, ¿no? Todo se va mejorando día a día y pues sería muy interesante poder continuar con la investigación, no solo desde el tema geoespacial, generar un mapa y ya, sino como les comentaba, tratar de entender el papel del fuego en el ecosistema y eso pues ya sería como la ecología del fuego. Ya es una perspectiva un poco más amplia eh, para poder complementar este tipo de estudios. Ok, pues muchas gracias, José, por tu respuesta, y si no hay ninguna pregunta más, estamos por concluir este bloque de presentaciones. Muchas gracias por tu asistencia a este grupo. Ujú.